un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @Carbonel Juan. Te esperamos. Muy buenas noches, bienvenidos para todos, como cada semana, aquí en el espacio de Juan Manuel Podcast, en vivo, en X, Twitter, y luego en diferido todas las plataformas de podcast. Y también estamos en YouTube por la plataforma 180 grados by Faya Media. Cada semana tendremos episodios nuevos para la plataforma de YouTube. Ya hay varios episodios en la plataforma 180 grados en YouTube, y aquí cada semana, martes y jueves, algunas veces también los miércoles, como sería o será esta semana. Y hoy tengo un invitado especial y con un tema que realmente hemos tenido, perdón, en la palestra pública. Se ha hablado bastante de lo que significa, de lo que es el tema Jet Set. También se ha hablado bastante de las implicaciones jurídicas de los fallecidos. Hay muchas personas pidiendo justicia. Y hoy precisamente tengo al amigo Gilberto Gio y hablaremos precisamente de los aspectos legales de la tragedia del colapso del techo de la discoteca Jet Set. Quiero darle la bienvenida a Gilberto, hermano, bienvenido a tu espacio. Muchísimas gracias. Estamos aquí a solicitud tuya, Juan. La verdad que para mí es motivo de gran orgullo poder ayudar a las víctimas de esta tragedia y poder guiarlas en su proceso de reclamación, el cual es una parte muy importante del duelo. Siempre se quiere criticar a las personas que buscan justicia como una forma de eh, decirle que dejen las cosas como están, pero a través de los años, de ayudar a cientos y cientos de víctimas de diferentes casos, nos hemos dado cuenta de que no basta las personas interiorizar la pérdida. Muchas veces luchar porque no vuelva a ocurrir le da sentido a, a esa persona que se fue, y ese darle sentido en nuestra sociedad actual implica que las autoridades tomen cartas en el asunto y pongan a los culpables en algunos casos tras las rejas y en otros casos a indemnizar de manera ejemplificadora para que no se vuelva a repetir. Eso es correcto, hermano. Y yo quiero hacerle una breve explicación de quién es el amigo y nuestro invitado de lujo de esta noche. El señor Gilberto Gio es abogado litigante, pero no solamente eso, también tiene una plataforma llamada Chat GPT o GPT Legal, creador de esa plataforma. Es abogado litigante experto también en responsabilidad civil y casos de negligencia. La primera y la única IA legal dominicana en el país. Entonces, de verdad que es un honor tenerte por acá, Gilberto. Y así mismo, tal cual como dices, hay muchas voces que quisieran que eso se quede así y alegar que fue un accidente. Y lo primero que yo quiero hablar y conversar contigo es precisamente eso. ¿Qué es? Vamos a ver, estoy por acá, tengo la pregunta por acá. ¿Quiénes? Y vamos a dar inicio ya con algunas preguntas que tenemos por aquí. Vamos a ir desarrollando el tema sobre la marcha. ¿Quiénes pueden reclamar una indemnización por los daños sufridos en la tragedia del Jet Set? Bien, mira, ciertamente podríamos calificar, y esto no le resta culpabilidad al evento, como un evento accidental, producto de la negligencia, la omisión, la imprudencia de los propietarios a la hora de atender las fallas estructurales
que acosaban el edificio y que hoy sabemos. Las víctimas no solo son aquellos que han perecido y que han perdido la vida y los sobrevivientes heridos. También hay víctimas indirectas que pueden realizar acciones legales y estas son las familiares de los fallecidos y los dependientes. Entonces, a la pregunta de quién puede reclamar una indemnización, tenemos que los hijos menores, los padres, los hijos mayores de edad, también por el daño moral, aunque no sean dependientes materiales, los dependientes indirectos como cónyuges y personas que viven en concubinato, y estos están protegidos tanto por las disposiciones del Código Civil como por las otras leyes accesorias, como podría ser la Ley de Protección de los Usuarios y Consumidores, que reconocen el tema de la reparación integral del daño en caso de un servicio deficiente, y obviamente el tema del artículo 1386, que establece la responsabilidad directa a los propietarios, el artículo a los propietarios de edificios que causan daño a causa de su ruina por su negligencia o por la inobservancia de los reglamentos por su culpa. Podríamos decir también que en algunos casos las sociedades comerciales de las cuales personas importantes eran parte esencial, como los gerentes de empresas que han perdido a un activo importante dentro de la tragedia, podrían constituirse como demandantes por daño por rebote o ya debido a han ocurrido. Es decir, la estructura final de lo que serán los litigantes pasivos, los litigantes en el tema de la obtención de una indemnización, no se limita a los afectados directamente, que podríamos decir esposas, padres y madres e hijos. Perfecto, perfecto, Gilberto. Yo, Mira, incluso déjame ir más lejos, déjame ir más lejos. Hay sí, gente que podría argumentar que aquellos que tenían un seguro de vida y que la compañía de seguro de vida, una vez pague la póliza a los beneficiarios del seguro de vida, podría incluso constituirse como demandantes por la vía oblicua en repetición contra el patrimonio del causante del daño. perfecto, perfecto. Me hace una pregunta interesante aquí, uno de los oyentes que está aquí, Gilberto, en la sala, en el espacio, y me dice lo siguiente, y él es Ryan González. ¿Cuál es la mejor vía, la civil o la penal? ¿Querella con constitución actor civil? Mira, y aprovechando para saludar a Ryan y los demás que se han ido agregando, que pueden también acceder a través de nuestro perfil a la herramienta de GPT Legal. Y mientras nos hacen preguntas, consultar también la respuesta que nos da la inteligencia artificial, que está alimentada con todo el derecho dominicano. La distinción entre la vía penal y la vía civil representa diferentes obstáculos para los accionantes y diferentes resultados finales. Sabemos que la vía penal se persigue la sanción al individuo que por su negligencia o por su imprudencia o por el dolo grave ha incurrido en el hecho generador del daño que le quitó la vida o causó heridas a estas personas. Pero la vía penal requiere la presentación de estos reclamantes a cada una de las audiencias y tiene una carga probatoria que le impone al accionante demostrar la culpa del causante del daño, es decir, el tipo penal. Tenemos que dividir el actor material en este caso. Tiene la ventaja de que a través de la vía penal se puede obtener una responsabilidad patrimonial del individuo de una manera más fácil que por la vía civil, que nos invita a pensar sobre las consecuencias de la compañía como un vehículo societario pensado para limitar la responsabilidad, que de eso podemos hablar también, qué tan efectivo o inefectivo va a ser para el demandado, señor Antonio Espallá, y la empresa EIL, que se ha querido establecer como si fuese un escudo impenetrable, lo cual no es cierto. Ya la jurisprudencia se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre el fin ulterior de una sociedad como vehículo solamente para proteger contra demandas no es un fin legítimo, es un fin ilegítimo. Y además la Ley General de Sociedades Comerciales establece en su artículo 28 que los gerentes son responsables personalmente y solidariamente con la compañía a los daños a terceros cuando son la causa de una falta gerencial, como podría ser no realizar los
trabajos de ingeniería necesarios, el depósito de planos, por ejemplo, uno de ellos, la sobrecarga estructural, la inseguridad en el tema de el depósito en el techo de elementos que sobrepasen la capacidad de carga. Todos estos son elementos que son falta de gerencia y que podrían personalmente implicar la responsabilidad del propietario. Volviendo a la pregunta sobre la vía más idónea, si la persona persigue una indemnización, si la persona persigue una indemnización civil, una indemnización que no tiene que ver con la prisión, pues la vía penal no es idónea porque requiere su presentación, su participación en el proceso del juicio, mientras que la vía civil permite a la persona ser representada a través de abogados, lo cual facilita la gestión del caso. Además, la vía civil se puede alegar la responsabilidad contractual porque esto es un evento comercial y la responsabilidad contractual está establecida en el artículo 1146, 1141 y siguiente del Código Civil y libera de la prueba de la falta al, al dañado, a la persona reclamante, toda vez que estamos frente a una obligación de seguridad. Y esto también lo vemos reflejado en la Ley 358 de protección de los usuarios y consumidores, que establece que las personas que han sufrido un daño pueden accionar. Y aquí vamos incluso a tocar la respuesta que estaba hablando sobre la compañía, a todo lo que está en la cadena de distribución, es decir, no solamente a la compañía, sino a los promotores, a las compañías que son parte del holding financiero, del holding de empresas que promovieron esta actividad y que por vía del artículo 100 y siguiente de la ley 358 pueden ser demandadas también. Excelente. En resumen, Sí. si usted está persiguiendo la prisión del responsable, la vía penal le permite también accionar civilmente de manera accesoria y obtener ambas satisfacciones. Y si está dispuesto solamente a perseguir la vía civil, que es totalmente válido, lo mejor sería que lo hiciera por la vía civil porque tiene más facilidad de prueba. Nada más tiene que probar el daño, es decir, que la persona estuvo allí o que el daño que sufrió fue consecuencia de haber estado allí. Correctamente, correctamente. Gracias, Gilberto, y gracias a Ryan también por la pregunta. Perdón, hay muchas preguntas que me han hecho, inclusive, Gilberto, y quiero hacer énfasis y recordar que la aplicación Chat GPT Legal o GPT Legal está, Solo GPT legal, sin chat. sí, sí, exacto, GPT Legal está abierta al público en el tiempo que esté este espacio al aire. Se puede consultar algún tema técnico, estructural, de ingeniería, legal, hacerle cualquier pregunta a GPT Legal durante el tiempo. Eso es cortesía de nuestro amigo Gilberto Pío. Solamente y única y exclusivamente durante el tiempo que esté esta sala, este espacio al aire. Gilberto, me hace una pregunta uno de los familiares de los afectados y me hace una pregunta interesante, Gilberto, y es, yo no sé si mucha gente recuerda que antes, en las entradas a los conciertos, a los eventos multitudinarios, había una cláusula, una pequeñita letrita pequeña que decía que en caso de alguna poblada, de alguna huelga, de algún evento de fuerza mayor o de algún accidente, la empresa organizadora o el evento o el lugar no se hacía responsable de los daños causados a la persona que compró ese ticket o ese boleto. En el caso del colapso del techo del jet set, ¿esa premisa se cumple o aún así, indistintamente de lo que pasó, las personas pueden continuar el curso de su demanda independientemente de si lo dijo o no en la boleta de compra del evento? Mira, las cláusulas limitativas de responsabilidad, especialmente en el ámbito de consumo, tienen una efectividad muy limitada porque son cláusulas que los abogados llamamos, están calificadas como cláusulas pretorianas y realmente carecen de efectividad porque tienen como elemento subyacente una falta de causa, porque la persona no puede estipular en contra del orden público, como sería la integridad física. En el caso de lo que estamos hablando, el daño no fue causado por un tercero,
ni fue causado por un evento de fuerza inevitable, sino fue causado por fallas estructurales que el mismo Código Civil, en el artículo 1386, tiene bien establecido. En consecuencia, si vemos el reglamento 21 sobre el tema de construcción, vamos a ver que los daños causados por vicios o defectos derivados de la impericia, negligencia o incumplimiento de las obligaciones del constructor no pueden ser eximidos mediante cláusulas contractuales. Y esto incluye los defectos en la cimentación, la columna, las vigas y otros elementos estructurales que comprometan la estabilidad del edificio, lo cual pueden comprobar ahora mismo, incluso preguntándole a nuestra inteligencia artificial si las cláusulas limitativas de responsabilidad tienen alguna efectividad en caso de derrumbe de una estructura durante un evento comercial. Es obvio que el hecho de que esté escrita ahí puede poner a las personas en una situación de confusión jurídica, pero al revisar la jurisprudencia y al revisar el estatuto legal dominicano, vemos que en virtud de lo que establece el artículo 1108 sobre qué debe ser, qué configura la validez de una obligación. Si una obligación carece de un objeto cierto, una causa lícita, pues no tiene, se considera nula. Y esta sería uno de esos ejemplos. Otro ejemplo, solamente ilustrativo, es la cláusula limitativa de responsabilidad en caso de operaciones médicas, operaciones, cirugía, en la cual una persona estipule que el médico no es absolutamente responsable de ningún tipo de consecuencia. El médico no será responsable de aquellas que son debidamente informadas y que son propias de la práctica médica, pero sí va a ser responsable de aquellas que sean consecuencia de su negligencia directa. Y igualmente, aquí el promotor, el propietario, la compañía y las entidades que estén asociadas no pueden librarse de la responsabilidad haciendo uso de una simple cláusula de ni siquiera que esté escrita. Y me parece que en el caso del local Jet Set, la mayoría de estas, no sé si se daba, no tengo una copia de la taquilla, creo que mucha gente tampoco la ha presentado, pero sería nulo en todo caso. Sí, inclusive hay una sobreviviente de nacionalidad colombiana que ya ha estado en varios podcasts, eh, nos contactó en la mañana de hoy en vista de que alguien le pasó el flyer y me hizo una observación que me envió el corto que ella lo dijo en un podcast donde ella relató todo lo vivido ahí. Y dijo algo interesante, Gilberto, que creo que eso se puede tomar inclusive como prueba testimonial para el proceso penal. Y fue el siguiente, de que ella asistió con una prima y ella no pudo ir a comprar su boleta y envió a la prima. Y la prima, cuando estaba comprando la taquilla o la boleta, se la vendieron y le dijeron, déjame ver dónde te ubico, porque están desde temprano haciéndole reparaciones al techo de la discoteca. Entonces, ella me dijo que si sería bueno tomar eso como prueba testimonial. Yo le pregunté que si se iba a querellar contra los propietarios o contra el propietario o contra la empresa. No me respondió, pero evidentemente que quizás tome alguna acción legal. Entonces, Mira, ¿qué te parece esa parte tan curiosa? mira, combinando con la confesión del señor Espaillá en la entrevista que él voluntariamente le dio a la periodista Edith Febles, él admitió en ella, y su admisión es libera de muchas necesidad probatoria a los accionantes, de que ese techo tenía 30 años de vicios y que el mismo día estaban cambiando plafones. Ese testimonio de la sobreviviente es congruente con la misma admisión del señor, del propietario de la mayoría de las cuotas sociales de la compañía y, también, y de gerente. Y hay que ver si también el título de propiedad estaba a nombre de esa compañía o no. En consecuencia, para ya cerrar la línea de respuesta a la pregunta, el testimonio de ella parece muy favorable a la hora de poder comprobar nuevamente que eran conocidos los vicios de construcción y que esos vicios eran omitidos con un tapado, simplemente, imagínate, solamente los tapaban, pero no trabajaban a nivel de ingeniería como lo exigen los reglamentos de obras públicas.
Eso es correcto, eso es correcto. Tengo más preguntas, pero también quiero decirle a todos los que están por acá que este es el momento, señor. Aprovechemos a Gilberto, que es primera vez que está en una de estas salas, en uno de estos espacios. Él amablemente y de manera muy cordial aceptó estar por acá. Así que de verdad muy agradecido nuevamente, Gilberto, porque aceptaras hablar de un tema que yo creo que no solamente es un tema nacional, yo diría que mundial, porque no ha habido un solo medio, un solo centro de noticias, un solo país donde no ha tocado el tema jet set. Entonces, sí, Gilberto, yo tengo otra pregunta. Sabemos que los familiares o los sobrevivientes tienen una herida, una cicatriz muy profunda, que quizás no quisieran estar en un estrado, no quisieran ir a un juicio, el tema de hacer ese proceso para una demanda. Y aquí surge mi pregunta, mi siguiente pregunta. ¿Qué plazos existen para presentar una demanda? Mira, por la vía civil, en este caso, estamos hablando de una responsabilidad contractual porque el que estaba adentro pagó para estar ahí. Serían 2 años. Y por la vía penal me parece que son 3 años por el tipo penal del que se trata. Entonces, pese a que he oído, y es un error, que la responsabilidad aquí es extracontractual y que el plazo en consecuencia sería de 6 meses. Eso sería quizá para una persona que andaba por la calle y se derrumbó y cayó una piedra que rebotó y le causó una herida, si se ha dado el caso. No creo que se haya dado el caso. Pero todo el que estaba allá adentro era parte de un vínculo contractual y por lo tanto se beneficia de el plazo que establece el Código Civil para las demandas por esta causa, que son 2 años. Perfecto, perfecto. Yo tengo una oyente que ya ha participado en este espacio que le voy a dar. Ella se llama Georgina Daviel, lo cual me enorgullece bastante que esté por acá y tiene algunas preguntas o comentarios al respecto. Así que bienvenida, Georgina. Te envié el micrófono para que estés como speaker o hablante. Vamos a ver si le llega. Les recuerdo que tenemos por acá al estimado Gilberto Gio, abogado litigante, experto en responsabilidad civil y casos de negligencia y también creador de la tremenda plataforma de inteligencia artificial GPT Legal. Ahora sí lo dije bien, Gilberto, ¿verdad? Sí, perfecto. Chévere, chévere. Entonces, Saludos a todos. buenas noches, Georgina. Hola Bienvenido. Georgina, qué placer tenerte por aquí. Hola, Georgina. No te escuchamos. Hola. Está muteado tu micrófono, Georgina. Bueno, parece que tiene un problemita técnico. Bueno, Sí, mientras Georgina vuelve, sí. es importante también que las personas, las víctimas, sepan que también pueden accionar contra el Estado Dominicano por ¿se escucha? Sí, sí, sí. Fuerte y claro, hermano. Adelante. Se pueden también interponer acciones ante el Tribunal Superior Administrativo contra el Estado Dominicano a consecuencia de las obligaciones dejadas de cumplir a través de la Ley 107.13 de las relaciones de los ciudadanos con el Estado, los artículos 50 y siguientes. Correcto, correcto. Hola Georgina, Sí. ¿estás aquí con nosotros? Vamos a ver. Georgina, ¿me escuchas? Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Loud and clear, como dicen los gringos. Bienvenida, amiga. Qué bueno, bueno saberlo. Les comentaba más atrás que muchísimas gracias a Gilberto, a quien somos colegas, ¿no? Por brindar su tiempo en este espacio y a Juan Manuel por siempre entretenernos con temas interesantes como estos. Y bueno, escuchando desde un inicio la intervención de Gilberto, a quien tengo por conocimiento de que es muy ducho en el área de la responsabilidad médica, ha hecho grandes aportes ahí, conversar respecto de cuáles serían las vías o la viabilidad certera al momento de que técnicamente uno pueda incurrir, ¿no?, en la reclamación de la resarcición del daño a propósito de este evento trágico que nos tocó de una manera u otra a todos el 8 de abril. Le comentaba más atrás a Juan Manuel que más que preguntas
tengo algunas precisiones muy técnicas, precisiones muy procesales. Quienes me conocen saben que yo soy un abogado procesalista y que vivo rebuscándolo todo, así que es sin ánimo de crear bronca o conflicto, sino más bien algunas precisiones o puntualizaciones. Hubo una pregunta que decía, oye, pero ¿cuál vía es la más idónea para reclamar el daño? ¿La penal o la civil? Gilberto respondía muy bien y decía, mira, si te vas por la civil, tienes estas particularidades. Si te vas por la penal, a partir de la querella tienes tantas otras. Y aclarábamos el evento de la prescriptibilidad respecto de la reclamación, que algunos erróneamente hablaban de 6 meses, y sí, estoy de acuerdo que erróneamente, algunos, si es de penal, 3 años y si es civil, pues 2 años, dependiendo de la naturaleza de la obligación. Sin embargo, Gilberto, no estoy de acuerdo con el planteamiento de que una vez entablada la querella, una vez radicada la querella, podamos entonces concomitantemente buscar el resarcimiento a través de una demanda en responsabilidad patrimonial. Recuerda que el Código Procesal Penal en ese sentido es muy claro, y ahí yo me pregunto, a propósito de qué pudiese plantearse en una querella el hecho de querer inquirir o querer radicar una demanda en responsabilidad patrimonial. ¿Contra quién? Contra el Estado, por una obligación o por un evento que prácticamente se circunscribe a una obligación de seguridad o de fijación de seguridad, como conocemos en otros litorales técnicos, en otros países, que cae más dentro de lo que es el derecho administrativo o penal administrativo que dentro del derecho privado. ¿Qué te parece? ¿Qué me dices con relación a eso? Primero, agradecerte la oportunidad de aclarar que cuando nos referimos a las diversas opciones, no pensábamos en la mezcla de unas y otras concomitantemente, sino de que existen acciones individuales y separadas por en diferentes escenarios. O sea, no me imagino a nadie actuando por la vía penal contra el Estado, no creo que sea la vía correcta. Creo que mencioné el Tribunal Superior Administrativo y habría que establecer allí que la causa principal de la demanda sería la falta de supervisión, la obligación de supervisión, la obligación del Estado de cumplir con su rol de que las estructuras privadas y comerciales sean seguras. Y en ese sentido creo que mencioné la ley 107.13. Entonces, te agradezco muchísimo la oportunidad que me diste de poder aclarar ese punto y puedo agregar que algo que se me quedó en cuanto a la posibilidad del resarcimiento civil, y es que en el cuanto a lo civil tiene una ventaja particular en cuanto a lo penal. A veces se piensa que el derecho contractual limita al accionante a una indemnización que no supere aquellos conceptos previstos a la hora de la suscripción del contrato. Es decir, en este caso estamos hablando de un contrato de acceso a un evento artístico. Sin embargo, el artículo 1150 establece que el deudor, en este caso el deudor de la obligación de seguridad, si bien no está obligado a satisfacer más daños y perjuicios que los previstos o que se han podido prever al ejercerse el contrato, esto es excepto en el caso en que la falta de cumplimiento proceda de su mala fe. Y aquí el concepto de mala fe, atado con el tema de la negligencia grave, puede hacer nacer a beneficio de los demandantes indemnizaciones que superen cualquier cláusula limitativa de responsabilidad, no solamente cláusula exonerativa de responsabilidad, porque habría que pensarse, no creo que sea el caso, me parecería ilógico que lo fuera, que se hubiese establecido de manera previa un límite superior al tema de una posible demanda por daños y perjuicios. Aun cuando ese hubiese sido el caso, y, insisto, esto es un ejercicio hipotético, el artículo 1150 lo prohíbe, porque el actuar de mala fe es en contra de lo que se establece el artículo 1108 de la naturaleza de las obligaciones y de los fundamentos elementales que tienen que contenerla, que es una causa lícita, un objeto cierto y partes con la capacidad de contratar. ¿Contestado, Georgina, su pregunta? ¿O
o curiosidad. Magníficamente de acuerdo, sobre todo en ese apuntalamiento último, la naturaleza de las obligaciones, que es que acá nos estamos olvidando un poco en Dominicana cuál es la naturaleza real de cada una de las obligaciones derivadas de esa omisión o de esa falta de seguridad a propósito de esta terrible tragedia. Yo estoy encantada, Gilberto, no esperaba menos de ti, ¿eh? Te lo agradezco. Para mí es un motivo de mucho orgullo que me honre con ese halago. Yo te sigo y te admiro mucho también. Perfecto. Entonces tenemos también acá con alguna pregunta o comentario a nuestro amigo Guillermo Peña, que también es abogado y quizá tiene alguna pregunta o comentario del tema. Bienvenido, hermano. Adelante. Buenas noches, saludos, Gilberto, también colega y amigo. Y bueno, quiero felicitarte primero, Gilberto y Juan Manuel, por esta iniciativa que es muy importante para aclarar dudas legales. Yo creo que Gilberto es un gran abogado y ha hecho unas aclaraciones muy importantes. Quiero preguntarte, Gilberto, tú acabas de mencionar que por la vía administrativa, el Tribunal Superior Administrativo, se pudiera también demandar al Estado y que esto pudiera llevar posteriormente quizás a la Suprema Corte de Justicia el caso. Y entiendo, quiero preguntarte que si esa vía es más rápida, porque obviamente en los casos administrativos deben ser la naturaleza, que es una vía más rápida. Y quiero también recordarle a toda la gente que no entiende que por qué el Estado puede ser responsable, un artículo de la Constitución, que es el artículo 148. La Constitución Dominicana establece la responsabilidad civil de las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes de forma conjunta y solidaria por los daños y perjuicios ocasionados por actuaciones u omisiones. En este caso estamos hablando de omisiones administrativas antijurídicas. Entonces esa ley, como bien se acaba de señalar, pues obligaba a que se tomaran las medidas del lugar para que prever cualquier tipo de negligencia en ese sentido. Eso por un lado. El otro es, Gilberto, sobre el tema penal y civil. Yo creo que lo que hay que preguntarle a las víctimas de una vez es si desea lo penal y también si desea lo civil y también el caso del Estado. Yo creo que sería interesante que se lleve lo civil en el caso de que no se quiera actuar de manera penal y que también se lleve por la vía administrativa ante el Tribunal Superior Administrativo, porque eso generaría un precedente en la jurisprudencia dominicana, en la Suprema Corte de Justicia, de que hay que evitar este tipo de sucesos. Yo creo que eso sería una oportunidad para la Suprema Corte de Justicia, digamos, generar una jurisprudencia, una sentencia importante en este caso. Pero me gustaría saber tu opinión. Sí. Ok, mira, en cuanto a las dos preguntas. Bueno, voy a empezar por la última porque es más breve de responder. Las partes pueden y tienen acciones diferenciadas. Querellarse contra lo posible culpable de las omisiones que generaron las muertes y las heridas, ya sea de manera penal solo por eso. Incluso, mira, la configuración podría ser la siguiente. Se pueden dar la siguiente configuración. Una persona se puede ir por lo penal y constituirse en actor civil. Eso es uno. También puede actuar por lo penal y retener su acción civil para hacerlo con posterioridad a través de una demanda en cuantificación de la indemnización una vez concluya lo penal. Y ninguna de las dos impide que por la vía del Tribunal Superior Administrativo se le pida al Estado
que sea reconocida su responsabilidad por la violación. Por ejemplo, te voy a dar uno de los ejemplos. Tú tienes el Reglamento General de Edificaciones y el Reglamento Sísmico, ambos que son decretos del Poder Ejecutivo. En uno de ellos te establece claramente la obligación de tú limitar el peso de cargas vivas a no más de 100 kilogramos por metro cúbico, por metro cuadrado, para actividades de reparación o limpieza. Además de la obligación de contar con profesionales acreditados a la hora de tú establecer modificaciones en una estructura para que sometan los planos. Y si esos planos no son sometidos, entonces las modificaciones que se hicieron a la edificación tienen un vicio de supervisión. ¿Y quién debe ejecutar ese trabajo de supervisión? Hasta tanto no se creó el Ministerio de la el MIBET, era el Ministerio de Obras Públicas. Y así lo establecen los reglamentos, que cualquiera puede ahora mismo acceder a la página del Ministerio de Obras Públicas y descargar los reglamentos. Consecuencia, estamos hablando de acciones diferenciadas. En cuanto a la rapidez o la lentitud de estos procesos, creo que eso es un elemento accesorio. Sabemos que la carga judicial, la carga de trabajo del Poder Judicial es variable según las jurisdicciones, y que incluso los plazos procesales a los que están llamados a emitir sus sentencias o resoluciones en caso de apertura a juicio pueden variar de sala a sala. Lo importante es que los que no son abogados y están escuchando este espacio sepan que mientras más rápido se inicien, más rápido terminarán y estarán primeros a la hora de poder exigir que se le indemnice, porque también tenemos que considerar que ningún patrimonio es infinito. Va a haber un momento en el cual cualquier patrimonio, por grande que sea, puede ser ya terminado, aniquilado. Para eso tenemos una ley, que es la ley de liquidación de empresas, aun cuando tengamos la posibilidad de introducir en una acción civil por la vía de la ley de protección al usuario y consumidores a todos los que fueron parte de la cadena de distribución de ya sea de la publicidad, estoy hablando aquí básicamente de las emisoras y de los medios de comunicación, que fueron parte del entramado. El entramado suena mal, sino de el grupo comercial que promueve estos eventos, porque el jet set no se llena solo. Por más que queramos tapar el sol con un dedo, fue una promoción de los mismos propietarios del edificio, mismos propietarios de la compañía, que sabían que ese edificio, el que estaban convocando la gente, tenía vicios. Entonces, no fue que lo hicieron sin conocimiento de causa, lo hicieron a sabiendas de que ese edificio no había sido inspeccionado, lo hicieron a sabiendas de que ese edificio tiene, según las declaraciones del mismo gerente, yo le llamo propietario porque para mí es el propietario mayoritario de las cuotas sociales y el manejador material del negocio, y así él lo ha hecho saber. Entonces, ese patrimonio no puede esperar a que la gente lo deje todo para el final. Deben actuar con cierta agilidad. De hecho, el Ministerio Público ha puesto a disposición de las víctimas una oficina para, me imagino que coordinar y poder iniciar sus acciones con la mayor cantidad de víctimas posibles representadas. Sí, sí, eso fue anunciado por la fiscal Rosalba Ramos, me parece que ayer o antes de ayer. Sí, correcto. Sí. Antes de pasar con Richard, yo quiero hacer un anuncio importante. Mañana tendré por acá, en el espacio de Juan Manuel, un espacio especial, porque normalmente los miércoles no hay espacio, solamente martes y jueves, pero mañana tendré por acá a el amigo Edwin Olivares, subdirector del COE, y hablaremos de historias y desafíos de los rescatistas de la tragedia del jet set. Mañana, 30 de abril, 8 de la noche, hablaremos de eso y mucho más. Hablaremos con una persona que se entregó en cuerpo y alma, al igual que Juan Manuel Méndez también, en la labor de rescate de los heridos y los fallecidos en la terrible tragedia del jet set. Yo tengo un comentario al final, yo como también familiar de personas que perdí, yo perdí 2 familiares y 2 grandes amigos, y yo tengo un comentario que se suscribe al anfitrión, a mí. Esto no
tiene que ver nada como invitado. Gilberto, tranquilo, yo no te voy a involucrar en eso, pero yo sí tengo mi comentario, va a ser quizá con un poco de sesgo, porque me duele todavía todo lo que yo sentí, viví, por las personas que perdí, pero también como unas palabras de reflexión para que todos hagamos una especie de autoanálisis del tema. Vámonos con Richard inmediatamente. Richard Santana, adelante, hermano, bienvenido y perdona el tiempo. A ver, no hay problema, hermano. Bueno, saludo a Juan, Gilberto y a todos aquí en sala. Mira, yo voy a ser el abogado del diablo porque como empresario me pongo en el lugar y esto le voy a pedir a Gilberto que nos haga un panorama ya de una conclusión. ¿Qué podría pasar? Tenemos 200 y pico de muertos y X cantidad de heridos. O sea, estamos hablando de un número bastante alto. Y si hay algún precedente o algo parecido, no tal vez con ese número, porque una desgracia sumamente alta y elevada. Esa es la primera pregunta, a ver si nos puede hacer una conclusión ya de lo extremo, qué puede pasar. Y la otra pregunta, como el abogado del diablo, yo como empresario tuve un centro donde podía tener un cierto grado de compromiso con los profesionales que trabajaban conmigo y yo buscaba un seguro de responsabilidad civil, lo llevé a los 25 millones de pesos y me asesoré con un corredor de seguro por el tema de, independientemente esos profesionales ejercían en ese centro que yo tenía, sabía que podía ser objeto de daño a terceros y aumenté la prima a la mayor capacidad que el seguro pudo correr el riesgo, que fueron 25 millones de pesos. Entendiendo que era una SRL, Sociedad de Riesgo Limitado, el cual solamente limita el capital suscrito y pagado, que siempre le buscamos un bajadero a eso y siempre lo interpretamos. Yo como veo que él tiene una especialidad en los temas civiles, me imagino comerciales, sabemos que el personaje tiene un cierto grado de participación con la figura del JEXE, sí ya es una propiedad entre familias. Ya lo demás interviene un tercero, ya sea las emisoras y otras empresas que él tiene, pero como vuelvo y digo, solamente se puede el capital suscrito y pagado. Me gustaría que él me haga un resumen y hasta dónde llegaría, porque si hablamos de la emisora, que hay una parte, según las informaciones que han surgido, hay un 70 que es de un grupo empresarial muy fuerte y hay un 30 que le corresponde a él y otras que él solamente la gerenciaba, la manejaba, o sea que no es un emporio, así que podríamos llamar que es. Y al fin y al cabo hay algo infinito porque no podemos llegar a ese extremo. Por eso quiero que él me haga el resumen más o menos cuál sería ya el caso ya extremo a que llegaría, porque estamos hablando de un número bastante alto. Gracias. Sí, sí, con la cantidad de víctimas y si hacemos un análisis estadístico del patrón de indemnización de la jurisdicción civil y penal, debemos pensar que vivimos en un país donde todavía $100,000, que equivalen casi a 6 millones de pesos, es una sentencia a veces difícil de ver en caso de muerte culposa. Pero, ok, tu pregunta, y si lo multiplicamos por 230 y algo de los fallecidos más las personas que van a vivir con heridas permanentes, tenemos que considerar que estamos frente a un posible caso de más de 1,000 millones de pesos. Entonces, ok, vamos a dividir la respuesta a tu pregunta en diferentes partes. La responsabilidad de la compañía, perfecto, eso es indiscutible, lo que tenga, todo su patrimonio de la compañía. Uno. Ahora bien, ¿qué dice el artículo 28 de la Ley General de Sociedades Comerciales? Dice lo siguiente: los administradores, gerentes y representantes de las sociedades deberán actuar con lealtad y con diligencia de un buen hombre de negocios. Serán responsables conforme a las reglas del derecho común, individual o solidariamente, según los casos, hacia la sociedad o hacia terceras personas, ya sea de sus infracciones de la presente ley, ya de la falta que hayan cometido en su gestión o por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión personal hacia los socios y los terceros. Entonces, ¿qué sucede? El gerente, si él se quiere defender a través de la figura de la sociedad comercial como límite de su responsabilidad, el Reglamento General de Administración de Bares y Restaurantes, que es una legislación emitida que tiene a su cargo el Ministerio de Turismo, establece la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil que cubra por los daños y perjuicios que puedan ser generados. Ahora bien, tú muy bien estableciste que la cuantía de la póliza
es un elemento a discreción de quien la contrata y de la compañía de seguro que evalúa el riesgo posible. Si usted tiene un negocio en el que caben 500 personas y tiene un techo que sabe que tiene 30 años con problemas, usted tiene como gerente la obligación de no omitir la posibilidad de que un evento adverso, como voy a poner el caso de un sismo, que no fue un sismo, pero imaginemos de un sismo, causa el colapso del edificio. En este caso es peor porque no fue un sismo, sino fueron vicios de construcción. Quiere decir que la diferencia entre lo que el seguro no pueda cubrir y lo que el gerente debió haber previsto puede ser imputado como una falta por omisión, porque a nadie se le puede pasar por alto de que este era un aforo comercial de alto volumen de personas, de alta densidad, que incluso habría que pensar si ellos no excedieron la capacidad que el Ministerio de Interior y Policía debía haber fijado con las inspecciones, además de la Dirección de Bomberos y el ayuntamiento. Ahora bien, voy a la segunda parte de la pregunta. Voy a avanzar todavía más sobre la posibilidad de los diferentes patrimonios vinculados. ¿Qué sucede con la responsabilidad personal por la vía penal? Que la anteposición de la sociedad comercial no va a ser efectiva y él va a tener que responder enteramente con su patrimonio personal por el principio de responsabilidad personal de los actos que él omitió hacer, y que si vamos a lo que dice los reglamentos de construcción, por ejemplo, te voy a citar un ejemplo, el reglamento de supervisión e inspección de obras, que era el decreto 232 del 2017, establece que cuando tú contratas un contratista, y aquí me voy a ir por el tema de los contratistas como posibles también corresponsables, porque lo establece también el Código Civil, que son por 10 años responsables de los vicios de construcción, dice que debe realizar todas las correcciones, reconstrucciones y reparaciones necesarias para subsanar defectos o fallos en la obra antes de su entrega al propietario. Esto incluye defectos relacionados con la falta de protección contra eventos climáticos como lluvia. ¿Por qué? Porque tú con una lluvia o con tinacos eres propenso a mantener filtraciones que debilitan las losas de hormigón, de lo fino, que además de, habría que pensar cuál es la carga de peso por centímetro cuadrado que generaba el exceso de 4 losas de fino, lo cual estoy muy seguro que sobrepasa bueno, voy a hacer voy a compartir con tu público, con los que están aquí, una investigación, unas conclusiones que me dio un ingeniero estructuralista, y me dice, ahí por el área del tamaño del techo y la cantidad de losas que se vieron en las imágenes, probablemente estemos hablando de un sobrepeso de más de 200 toneladas de lo que debía cargar ese edificio. Y tomando en cuenta el año en que se construyó ese techo y las vigas que tiene, probablemente incluso haya más sobrepeso, porque la gente tiene que entender que el techo también tiene que cargar, o sea, no solamente carga lo que está arriba, también tiene que soportar su propio peso. Sí, correctamente. Gilberto, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí. Dándole valor y corroborando esta información que das, yo como ingeniero civil no he dado, porque no soy estructuralista, pero sí tengo conocimiento de que inclusive viendo las fotos de los escombros, esos escombros dicen mucho de lo que había a nivel constructivo en el local del Jet Set. Entonces, no voy a abundar mucho porque voy a hacer un comentario más adelante, pero sí, tienes razón totalmente en lo que dices. Gracias a Richard, y aprovechen, señores, cualquier pregunta, cualquier comentario, aprovechemos que ya casi estamos, no vamos a excedernos mucho, Gilberto, porque recuerda el tiempo que dijimos, no sé qué tiempo tenemos unos minutitos más. Tenemos 10 minutos más. Perfecto, 10, 15 minutos más, así que aprovechen cualquier pregunta con Gilberto. Y mientras tanto, mientras ustedes se motivan a hacer alguna pregunta o comentario a nuestro invitado esta noche,
al destacado Gilberto Objío. Tenemos una pregunta por acá de Julie, de la autora Yulisa. Vámonos con ella y luego voy con mi comentario. Julie, bienvenida. Adelante. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida. Gilberto, mi abogado, sé que le tengo un gran cariño. Este, Igualmente. Gilberto, una pregunta. Hace unos minutos salió una noticia de un familiar pidiendo dinero para una de las víctimas que aún está interna. ¿Qué corresponde ahí? ¿Antonio Espaillá no tiene responsabilidad? 100%, 100%. De hecho. Mira, esta es una pregunta importante porque el juez de los referimientos tiene la capacidad, en casos donde se sepa de antemano que el daño proviene de una causa que tan notorio es la posibilidad de obtener una condena eventual, que puede incluso eh, embargar retentivamente los bienes a los fines de asegurar la posibilidad de ser pagado. Incluso creo que hay una jurisprudencia del colega López Hilario, tiene que tener esa sentencia más de 10 años, de un referimiento provisión, en el cual incluso se puede pedir el adelanto provisional con posibilidad de repetición, es decir, entrégamelo ahora porque lo necesito de manera imperiosa, y si tú ganas, entonces, y el juez te da la razón a ti que me causaste el daño y dice que yo no tenía derecho a recibirlo, entonces está para ti la opción de repetir contra mí en una demanda en cobro de peso. Fíjate que no estamos frente a un caso común. Existe un área del derecho poco explorada en nuestro país porque gracias a Dios no tenemos tanto desastre, pero la legislación de desastre, la jurisprudencia de desastre que ha ocurrido en países donde hay terremotos, establece la provisionalidad del tema de indemnizaciones para cubrir costos médicos inminentes. Pero no vivamos en el mundo de las ilusiones. Estamos frente a un caso calamitoso donde esta persona tiene que afrontar una factura médica que no debe hacer el centro médico, que es donde ella está interna. No puede suspender por ninguna vía los tratamientos médicos por el hecho de que ella no tenga dinero para pagarlo actualmente. Puede actuar de manera oblicua, constituyéndose en demandante por el cobro de la facturación. Eso es una acción pauliana en la que uno puede demandar a título de un tercero, a un deudor del tercero que le deba dinero a la persona de la que uno es acreedor. Es poco visto, pero no deja de ser una posibilidad. Ok, entonces volviendo a dar una respuesta más concretizada. El centro médico debe mantener la atención sanitaria, porque no solamente la Constitución, también la Ley 4201, la Ley General de Salud, establece la obligatoriedad de la atención médica de urgencia y de emergencia. Ahora bien, una vez ella sobrepase este episodio y pueda ser dada de alta, ella puede demandar no solamente obviamente por la factura médica, sino también por los daños que le va a causar vivir con las heridas. Y puede anteponer a la clínica una oposición o hacerla partícipe del proceso de cobro a título de beneficiaria de la sentencia. Y esto, aunque no es muy común, no deja de ser una posibilidad procesal que está en nuestro Código de Procedimiento Civil. Otra pregunta, Gilberto, en las demandas, un ejemplo, esos niños que quedaron huérfanos, se hace esos niños van a gastar 10 millones, 15 millones de aquí a que sean los 18 años, y en base a eso se hace la demanda, o la indemnización, perdón. Excelente pregunta. Primero, todo lo que estamos aquí debemos entender lo difícil que es la situación de los huérfanos, especialmente de los huérfanos de padre y madre, que incluso tienen el problema de hacerse representar en justicia. Por lo que si usted es vecino o conoce a un huérfano o la familia de un huérfano, oriéntelo a los fines de que el Ministerio Público, de acuerdo a lo que dice el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, se constituya en su nombre como accionante, porque ellos no tienen la capacidad legal hasta que cumplen 18 años para representarse a sí mismos. Eso es un punto. Segundo punto, definitivamente que lo que es su educación, su alimentación y las consecuencias de haber perdido a ambos padres, es un tema que los jueces van a tener que analizar a la luz del daño causado
a ese niño, porque realmente no le va a ser suficiente una indemnización nominal. Hay que ver el proyecto de vida que se ha perdido. Si bien es cierto que la limitación de la responsabilidad civil está vinculada con la que las personas podían prever a la hora de causar un daño, como lo dije anteriormente, el artículo 1150 del Código Civil extiende la posibilidad de esta limitante cuando los hechos que generaron el daño son productos de la mala fe. Y aquí quiero hacer un símil. Y este símil es que la omisión culposa de no hacer lo que se sabe que se tiene que hacer, ya sea por que los reglamentos lo dicen de manera tajante o porque proviene del derecho constitucionario, en el sentido de que es parte de las obligaciones intrínsecas en virtud de lo que dice el artículo 1134, que uno no solamente está obligado a lo que dice expresamente el contrato, sino a todas las consecuencias que se derivan de las usos y costumbres. Si un propietario y un gerente sabía que tenía que someter a remodelaciones ese techo, ya sea porque hubo un incendio hace 3 años, que lo hubo, y él mismo confesó en televisión nacional que ni antes ni después de los eventos, y la periodista Edith Feble no se detuvo a hacer la pregunta que ojalá lo hubiese hecho, si después del incendio, él no tomó el informe de los bomberos y con ese informe se lo llevó a una oficina de ingenieros, porque esa omisión, para mí, tan gravosa, no equivale a otra cosa que un acto de mala fe pecuniario para ahorrarse dinero. Y esa sería la posición que yo iría a representar en nombre de niños y niñas que quedaron huérfanos, que son 134. Dios mío, 134. Y eso Wow. es lo que dice la prensa. Eso es correcto, eso es Otra Yo, correcto. pregunta, ¿y yo, por qué el yo, Sí, Estado si, está si alguien conoce asumiendo? al señor Espaillá, yo quiero mandarle un mensaje. Crea un fideicomiso de compensación a las víctimas. Admitan que permita la continuidad de la atención a estos niños hasta la mayoría de edad. Porque si no es así, déjeme decir otra cosa. La acción no comienza a correr sino hasta que cesan los obstáculos legales. Esos niños, si no demandan ahora, van a poder demandar durante 2 años a partir de que cumplan 18 años. O sea que el niño que haya nacido, póngase usted un 10 de abril y quedó huérfano de padre, o voy a usar un ejemplo más trágico, pero más correcto. Un niño que haya quedado con la incapacidad de accionar y que el Ministerio Público no se constituya en su nombre, no pierde derecho a demandar hasta que le pasan 2 años después de hacerse mayor de edad. o sea que Una no es pregunta, como, ¿y por qué el sí, Estado está asumiendo responsabilidad en ese caso? Bueno, vivimos en un Estado social y democrático de derecho que establece que el Estado también tiene que garantizar una serie de condiciones básicas. Espero yo que ese programa de asistencia social a soporte a víctimas, que creo que son 6 meses, 30,000 pesos, no sea a cambio de que los pongan a firmar ningún tipo de cláusula limitativa de acción en contra del Estado, porque además de que va a ser nulo, es denigrante. Y en consecuencia, eh, viéndolo desde ambas perspectivas, todo lo que sea en pro de las víctimas, bienvenido sea, lo veo bien. Creo que debería ser diferenciado, no debería ser 30,000 para todos, sino qué necesita cada una de las víctimas según su problema, porque no es lo mismo las víctimas de la familia Grullón que los hijos de los empleados que trabajando murieron allí, que además a los empleados hay que hacer un punto y aparte aquí. La administración tiene una obligación de información, la gerencia, la compañía, el propietario, de hacerle saber a sus empleados que están trabajando en un lugar inseguro. Y aquí me van a corregir los laboralistas. Si acaso estoy comenzando a excederme en cuanto a mi conocimiento del derecho laboral, pero estoy muy seguro que si nos fuésemos por el derecho civil y en cuanto a las obligaciones que tenemos los unos y los otros, ya sean estas que deriven en un contrato laboral, la obligación de información y especialmente la obligación de seguridad
deben ser transversales a todo tipo de contrato, donde usted tenga una persona trabajando bajo una edificación que usted sabe, usted, porque lo dijo en prensa nacional, que tiene 30 años de vicio de construcción y que a usted no le pareció necesario, por su juicio, un mal juicio, que había que someter eso a una inspección detallada por un profesional competente. ¿Contestado, Julie, su pregunta? Sí, gracias, las tres. Gracias, Gilberto. Gracias a todos, chicos. Gracias, Y la gracias, Julie. pregunta fue desde la ignorancia, o sea, totalmente, porque me ha chocado bastante este caso. Y la letanía, o sea, todavía no ha pasado nada. Van 2 semanas y nada, ya vamos por otro tema. Sí. Yo, mi comentario, y lo dejé para el final, para que mi invitado, y respetando su tiempo también, lo sepa. Yo perdí 2 familiares en la tragedia del Jet Set y 2 grandes amigos. Yo duré 15 días eh, bajo una maraña de pensamientos, lleno de tristeza, de ira, un sinnúmero de cosas que por mi mente pasaron y que muchas veces yo le escribí, no necesariamente por aquí ni por ninguna red social, para no tener un sesgo muy profundo de lo que yo pienso del caso. Y lo que yo pienso es que necesito y quisiera que se haga justicia. Esto es un reto, este caso, no solamente para la justicia dominicana, sino para la sociedad en sentido general, la sociedad política y hasta el futuro de las reglamentaciones, no solamente a nivel estructural y técnico en la ingeniería, sino también yo diría que hasta como un precedente de que podemos mejorar cosas en el futuro. Yo creo que cada cosa va en su lugar, pero también yo creo que la responsabilidad no es solamente del señor Espaillat, la responsabilidad también de los últimos 4 gobiernos o 5 gobiernos que bajo la inobservancia nunca crearon instituciones para regular y verificar las estructuras y las edificaciones, tanto públicas como privadas, en la República Dominicana. Lo estoy diciendo esto desde el lado de la sociedad, pero también como ingeniero civil. Yo creo mucho que una gran parte de lo que ha pasado es también culpa, perdón, es también culpa de una inobservancia estatal marcada. Yo lo que pienso y quiero es que haya una justicia real, en honor de los fallecidos, en honor de los huérfanos, y que de verdad las cosas no sean tapadas un caso con otro, que la gente entienda que porque usted tiene dinero o poder, ya sea político, de medios, usted se va a salir con la suya. Yo lamento muchísimo lo que pasó y lamento también cómo se ha jugado en los medios la idea de querer darle un salvavidas a una persona que, sin haber terminado el informe pericial, técnico y jurídico, tiene una cuota de responsabilidad muy alta. La sangre de esos 232 fallecidos no solamente están en la mano del señor Espaillat, están en la mano de todos los políticos y en los integrantes del Congreso que no han hecho nada por aprobar una ley para que las instituciones puedan verificar las edificaciones y las estructuras públicas y privadas a través de los años. Este es un comentario que lo hago bajo la responsabilidad del anfitrión, sin involucrar y sin comprometer a mi invitado y a los oyentes que están por acá. Gilberto. Mira, para hacer ya un comentario de cierre, primero sumarme a tu indignación, razón por la cual hemos creado ayudalegaljetset.com, donde un grupo de abogados, ingenieros y voluntarios nos hemos dispuesto de manera gratuita a llevar los casos hasta las últimas consecuencias. Gratuito para las víctimas, le vamos a cobrar al responsable. Y por eso le pido a todo el que está en este espacio que se dirijan a mi perfil y le den retweet al comentario que está pineado arriba, donde anunciamos, y en ese hilo estamos recopilando pruebas, estamos exponiendo las opciones legales y allí está el link de ayudalegaljetset.com. La idea es que la máxima cantidad de víctimas posibles se sumen en una gran acción colectiva en la que podamos nosotros afrontar los obstáculos que el Estado nos pone a la hora de obtener indemnizaciones justas.
Déjenme decirle algo. El patrimonio completo del grupo empresarial, incluida las licencias de habilitación para uso del espectro radioeléctrico de ese señor, están en juego. Porque el reglamento general de telecomunicaciones y la ley de telecomunicaciones, la ley de telecomunicaciones y el reglamento de uso del espectro radioeléctrico, para que él lo sepa, si me está escuchando, establecen que usted tiene que ser una persona solvente financieramente para ser titular de esas licencias. Y si con el pretexto de evitar responsabilidades vienen a declararse en quiebra de manera fraudulenta o por la razón que sea sin comprobar que efectivamente se saldaron las víctimas y que fue en estricto cumplimiento de la ley, el Estado lo vamos a demandar hasta que le quite cada una de las licencias de telecomunicaciones que tiene. Porque el usar como un arma los medios de comunicación para hundir la noticia, para evitar que las víctimas entren en contacto con informaciones apropiadas y transparentes, e incluso llegando a exacerbar el espíritu nacionalista con el tema anti-haitiano como una manera de desplazar lo que se viene conversando, que es la necesidad de una responsabilidad del Estado con el tema del desastre, el jet set. Aunque no lo podamos llevar por la justicia, esos actos son actos desleales que le producen indignación a todos los demandantes y que tienen vías legales para accionar no solamente contra el propietario, sino por la condición en que el propietario pretenda quedar posteriormente. Es decir, y lo estoy diciendo muy claramente, insolvencia fraudulenta equivale a la pérdida de todas las licencias que le permiten ser propietario y titular de radio, de emisora de radio. Eso es lo que le quiero decir. Y para eso necesitan las víctimas que la gente se entere. Y una manera de hacerlo es retuiteando este espacio, retuiteando ayuda legal Jet Set, que es gratuito. Nosotros no le vamos a cobrar nada a las víctimas. Yo estoy conjunto con otro grupo de abogados poniendo de nuestro dinero para las notificaciones, los inventarios, la demanda y vamos a ir a las audiencias. Hasta a esa persona se le pague. Yo también perdí amigos ahí, gente también del Poder Judicial, médicos. No perdí familiares, gracias a Dios, pero muchos sí perdieron familiares. Todo el que estaba ahí tenía familia. Y con esto decirle que la sociedad se sabe organizar y en espacios como este, que son espacios que están libres de la manipulación, nos podemos expresar con total libertad, porque como ciudadanos tenemos derecho a un Estado justo y que todo el que hace algo mal pague por ello, sin importar que se llame como se llame. Eso es correcto, Gilberto. Y de nuevo, sigo estando a la orden. Cuando te escribí, como mucha gente tiene miedo, inclusive yo le voy a confesar algo, señor, aquí, brevemente, Gilberto. Yo sé que nos pasamos bastante ya del tiempo, pero yo toqué puertas de otros juristas. Algunos juristas que trabajan de manera sourcing en los medios de RCC Media y en otros medios. Y me hicieron, como dicen en buen dominicano, un mareo. No quieren hablar. Algunos me dicen, mira, yo te aviso. O sea, hay mucho temor a hablar del tema, ya sea para decir la verdad o para inclusive maquillar un poquito o mantenerse neutral con este tema. Reitero, yo no estoy haciendo, ni Gilberto tampoco, juicio de valor, pero sí estamos hablando con las cartas sobre la mesa de un caso que nos tocó a todos. Señores, el que no perdió un familiar o un amigo, perdió por lo menos un conocido, por lo menos perdió al camarero, al bartender que le atendía en el jet set, que dicho sea de paso, hacían un excelente trabajo todos. Entonces, Gilberto, agradecerte nuevamente, hermano, por estar por acá, por la oportunidad de hacer este espacio y de aclarar un poquito algunos de los aspectos y las aristas en cuanto a lo que tiene que ver con este caso y la trascendencia, tanto jurídica como social, y yo diría que hasta política. Señores, voy a decir algo que quizá voy a exagerar un poquito, pero de este caso dependerá hasta el rumbo político de este país. ¿Es cuanto? Gilberto, hermano. Muchas gracias y pasen buenas noches. Y denle un abrazo a su familia. Gracias, hermano. Un abrazo para todos también. Recuerden, mañana tendremos aquí a Edwin Olivares, que también le quiero hacer un homenaje a él y a todos los rescatistas que estuvieron en primera línea ese 8 de abril en el Jet Set. Buenas noches, descansen. Y este espacio está grabado, lo pueden escuchar, enviar nuevamente, volver a escuchar los que entraron de manera tardía y agradecer nuevamente a Gilberto y a su tremenda plataforma EPT Legal y a todos los que participaron también en el espacio, a Georgina, a Julie,
a Richard, a Guillermo, a todos y a los que no he mencionado también. Muy agradecido por estar por acá. Nos escuchamos nuevamente mañana. Hasta la próxima. Chao, chao.